Bienvenidos a nuestro podcast El Café de la Tarde, el programa donde los invitados especiales se sientan a la mesa para hablar de lo que hoy importa, actualidad, historias que inspiran y análisis cercano. Todo servido en una charla cálida para acompañarte al final del día, porque la tarde sabe mejor con un buen café y una buena compañía. Buenas tardes, amigos de Radio Frontera 95.1, un gusto, un placer poderles saludar en una edición más de nuestro podcast El Café de la Tarde, donde las conversaciones saben muchísimo mejor con una deliciosa taza de café. Les saluda Daniel Lemos, a mi lado izquierdo el día de hoy nuestro compañero el ingeniero Francis Lemos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Lic Dania, qué gusto saludarles a toda nuestra linda y hermosa gente que desde ya se conectan a nuestro podcast El Café de la Tarde, y también a toda nuestra linda y hermosa gente que está activa desde nuestra frecuencia radial 95.1 FM. Lic Dania, quiero decirle que hoy pues es un programa muy especial porque el tema a tratar pues es muy maravilloso, muy bonito, y esperamos, ¿verdad?, que las personas desde ya compartan la transmisión, se unan y que podamos compartir un mensaje que dé frutos. El mensaje siempre va a ser como una semilla que se va a sembrar en nuestro corazón y va a dar frutos. Así es, y es que el día de hoy nos sentimos más que agradecidos, una porque estamos terminando un mes, el mes del amor, el mes de la amistad, donde ha habido mucha revolución referente a estas dos temáticas, pero también otros temas de mucho interés de lo que está sucediendo o aconteciendo a nivel nacional e internacional, desde lo más pequeño que nosotros podemos ver, incluso hasta lo más elevado como lo es la tecnología, que son temas que hemos venido abordando. Pero quiero presentarles, para mí es un honor, un placer tener con nosotros aquí en nuestro podcast El Café de la Tarde al pastor Moisés Hernández, pastor de la Iglesia de Santidad de Concepción en Tibucá, que el día de hoy nos acompaña por primera vez. Sea más que bienvenido. Muchas gracias, es una verdadera bendición poder compartir con ustedes en este espacio. Gracias por tomarme en cuenta y estamos seguros que será una bonita plática interactiva, y invitamos a todos los radioyentes que se puedan conectar, puedan aprender, vamos a aprender juntos, de eso se trata, y poder reflexionar en estos temas que son importantes. Y vea que en muchas ocasiones he escuchado su nombre y creo que de las pocas veces que lo he visto es jugando fútbol. ¿Ah, sí? Con jóvenes. Sí, y creo que es parte también de felicitarlo. Creo que el tener ese acercamiento a la juventud es muy importante, sobre todo porque creo que, no me recuerdo muy bien si fue el apóstol Pablo que dijo que hay que meterse, ¿verdad?, para poder que ellos lo sientan que usted es parte de ellos, y de esa manera también ellos poderse identificar y poder entrar en el mundo, ¿verdad?, en la parte espiritual, que es muy importante. Pastor, para nosotros es un placer tenerlo por acá. Ya le decía pues la licenciada Dania pues que ya lo había visto, sí. En mi caso pues también, y sabemos que va a ser algo muy importante porque sabemos que también tiene una experiencia muy amplia en cuestión de la palabra y también de la vida, que la palabra de Dios, si uno la relaciona con la vida, uno se da cuenta de que es un libro y que es la palabra de Dios, pero también si uno lo lee, lo analiza, es la guía perfecta para nuestra vida. Sí, bueno, es que en esto que hacemos nosotros, pues a mí me llama la atención que la licenciada mencione ese detalle, y es que por lo general los hondureños somos futboleros, ¿verdad? Sí. Y estábamos comentando extra cámaras con el ingeniero de las estrategias que muchas veces nosotros podemos usar para llegar a aquellos que no podemos llegar así de manera fácil. Y en el caso de su servidor, pues muchas veces hemos llegado a casas, a lugares que no podemos llegar así nomás,
a través de una pelota, a través del fútbol, como una estrategia. Valga la aclaración, no es que seamos futbolistas destacados ni nada de eso, sino que es una estrategia, es un propósito que nosotros perseguimos y el medio es ese, ¿verdad? Porque si para hacer cosas malas hay tantas estrategias, ¿por qué no usar aquellas cosas buenas para llevar un buen mensaje, para influenciar a la juventud, a la niñez, a que vaya por el camino del bien, ¿verdad? Sí, y vea que este espacio sin duda alguna va a ser muy bonito, muy reflectivo, y esperamos en Dios poder llegar a muchos corazones, ¿verdad? Y sobre todo, desde la divinidad, aplicar muchas situaciones a la realidad que estamos pasando. Mencionábamos con el ingeniero Francis como jóvenes. Bueno, nosotros no somos tan jóvenes, pero hay una generación atrás nuestra, las luchas que tienen el día a día, muchas temáticas por ahí que se están enfrentando y no hay una solución. Para ellos no hay una escapatoria, al contrario, se sienten aún muchísimo más atacados, pero para nosotros, por ello, le tenemos por acá para poder compartir. Yo quisiera arrancar, pastor, preguntándole, como pastor, ¿cómo siente usted o cuál ha sido el reto más grande de ser pastor a ser una persona humana también, ¿verdad? O un ciudadano más en Concepción, Intibucá. Pues que es una experiencia muy bonita. Yo, como decimos en el lenguaje cristiano evangélico, yo me convertí al Señor a los 16 años. Y yo era de esos religiosos, pues, de trabajar, de ir al campo todas las tardes. Y ya cuando yo empecé a ir a la iglesia, ya no tenía mucho tiempo para ir a jugar pelota. Y me decían los amigos, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Te vas a perder la vida? Allí donde te has metido, ya es aburrido. Pero realmente descubrí en Dios que había propósito, que había verdaderas razones para poder vivir, para poder alcanzar metas. Y de los retos así, pues ha sido dejar de hacer cosas que para otros son diversión, ir por el camino del Señor. Y ya cuando yo recibí el llamado de Dios para ser pastor, porque es un llamado, entonces ya era bastante interesante, porque dice, yo voy a ir por esta senda, voy a tratar de ser una persona diferente. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que era una persona que ya no muchos se acercaban a mí, porque dicen, no, que este se tira de santo y que todas esas cosas. Pero yo sabía que mi propósito era agradar a Dios, y era un reto eso, porque yo no tenía muchos amigos por eso, ¿verdad? Hasta que llegué un día a la iglesia y los chavos de la Iglesia Central de Santidad en Marcala, pues yo soy de Marcala, La Paz, me dijeron, qué bueno que estás por acá, con vos vamos a ir a ver una película, vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir a la iglesia, y empezaron a tomarme en cuenta. Entonces eso fue interesante, porque le digo, muchos se habían alejado de mí porque decía, ya agarró por otro rumbo, pero uno tiene bien definido, tiene convicciones y sabe por dónde es que va a tomar el camino correcto. Entonces esos han sido los retos de dejar cosas que otros hacen, y dicen, no, esto es lo bueno y lo que estás haciendo no es tan bueno, ahí es aburrido. Pero uno sabe que en Dios hay propósito, hay verdaderas razones para vivir, y por eso estamos aquí y se lo compartimos a la gente, ¿verdad? Qué bonito. Sí. La misma Biblia dice que muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. En ese llamamiento que Dios le hace a su vida, ¿cómo fue? Siempre es interesante contarlo, porque lo he comunicado, lo he platicado con jóvenes, a la iglesia misma. Yo antes de meterme en esto o de incursionar en el camino de la vida cristiana, yo fui muy rebelde al evangelio, a las cosas de Dios. Yo fui muy rebelde porque yo me consideraba una persona buena. Siempre fui un buen estudiante, me portaba bien en la casa, y entonces yo creía que los que buscaban a Dios era porque eran malos. Y dije yo, ¿para qué voy a buscar a Dios si yo
me porto bien, yo soy buena onda, pues yo para qué voy a buscar a Dios. Y rechacé muchas veces a la gente que me daba un consejo espiritual, que me invitaba a la iglesia. Lo rechacé, me le escondía a la gente cuando me visitaban de la iglesia. Pero fue un 11 de septiembre de 1999 cuando Dios puso en mí una gran inquietud. Y ese día se abría un grupo de crecimiento en Barrio San Francisco, que es el barrio donde vive mi familia, y yo asistí. Yo recuerdo que la reunión era a las 7 de la noche y yo como a las 5 de la tarde ya estaba listo, algo que nunca había hecho. Me entró como una curiosidad tremenda, y fue un sábado, un jueves de la siguiente semana yo di una reflexión bíblica y nunca había pasado eso conmigo. Yo no conocía mucho la Biblia. Le fueron a decir a mi papá: usted va a tener un predicador. Entonces la gente empezó a decir: no, mira, Moisés, vos vas a ser un predicador. Y yo decía: no, pero es que yo no deseo ser un predicador, un pastor, no. Y recuerdo que un pastor, amigo mío, hoy vive en Catacamas, el pastor Ezequiel Vázquez, me llevó a una Radio Libertad ahí en Marcala, y me dijo: ayúdame a pasar unos programas. Y me gustó eso. Y ya luego de estar en ese proceso y de estar estudiando también, la gente empezó a decir: este va a ser un pastor. Y yo empecé a sentir eso. Dice: sí, yo quiero servir a Dios. Yo era de los que iba a la iglesia y tenía que estar haciendo algo. Si no estaba aseando, estaba de ujier como servidor, dando la bienvenida a la gente, si no estaba haciendo otra cosa, pero yo no era de los que estaba sentado y estaba tranquilo. Entonces, algunos por molestarme me decían: pues un predicador. Y hay algo que yo recuerdo, se lo he contado a mucha gente. Nosotros, Marcala es una zona de café, muy cafetero Marcala. Íbamos a cortar café, y en una finca ahí en Barrio San Francisco había una casa abandonada que las paredes eran de tablas. Y en una ocasión, yo me imagino que fue por hacerme bullying, yo creo que por eso fue, pero quizás Dios usó a esa gente que hizo eso también. Escribieron en toda la pared, no sé si fue con algún tierra blanca o algo así, pero se leía bien eso, y decía en letras grandes: Moisés, el pastor, en el nombre de Jehová. En toda esa pared de tabla se leía. Y quizás alguien quiso hacerme ver mal, pero como que Dios usó a esa gente para confirmar un llamado que yo ya estaba experimentando. Y así surge mi llamado al pastorado. Estaba bastante joven, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, luego viene la formación bíblica, que es lo importante. Ya dejar la casa, dejar la ciudad, viajar a Catacamas, donde realicé mis primeros estudios teológicos en el Instituto El Sembrador Donald Job. Ahí. Y hemos seguido estudiando. Hace unos días terminé otro proceso de estudios teológicos, y ahí vamos avanzando en este quehacer que nos ocupa, ¿verdad? Es un mundo amplio, y hay algo bien importante que aclarar a las personas: que la Biblia dice que el servir a Dios o el seguir a Dios es de valientes. Sí. Y dice que es de valientes porque ya usted mencionaba, también existe eso de que en primer lugar los amigos siempre tienden a influenciar o decir, o tal vez burlarse, ¿verdad? Porque siempre ven las cosas de Dios de un punto diferente, pero que es de valientes soportar cada una de las pruebas y cada uno de los procesos como humano. Es algo fuerte, pero que ya usted lo mencionaba, siempre hay formas en las cuales Dios confirma un llamado. Y tal vez no lo confirma de la mejor manera, porque tal vez uno quisiera que Dios le confirmara el llamado
tal vez que se apareciera en una nube o cosas así, pero tal vez la afirmación fue de una manera donde alguien tal vez quiso hacerlo quedar mal, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que le escribieran en la pared, pero Dios se mueve de una manera donde el ser humano a veces solo tiene que creer, ¿verdad? Porque si nosotros intentamos entenderlo, sería bien difícil entender cómo convirtió los panes y los peces en grande, en una multitud. Entonces creo que Dios es de creerlo y no de entenderlo, porque de esa manera pues así es la fe también, es de creerle a Dios. Pastor, ya pues que conocemos esa valentía que usted tuvo para poder entrar en uno de los caminos más preciosos de la vida, pero asimismo también uno de los caminos donde uno se enfrenta con muchas situaciones en el mundo y en el diario vivir. Sí me gustaría, pastor, analizar el mundo. Usted pues como pastor ve un mundo distinto o lo ve de una manera diferente, porque sé que a través de la preparación bíblica, del estudio bíblico, ha entendido cómo también Dios se manifiesta y cómo también el enemigo se manifiesta, porque existen estos dos tipos de manifestaciones donde Dios se manifiesta de una manera poderosa, pero también el enemigo va buscando la forma, o el diablo va buscando la forma de también actualizarse. Y siempre hemos visto, pastor, o si usted se acuerda, en los tiempos de antes nosotros mirábamos a personas endemoniadas, personas que tenían convulsiones extrañas o hablaban con voces de, si era mujer, de repente hablaba con voz de hombre, y mirábamos estas cosas seguidas. Hoy nos damos cuenta de que no se ven esas cosas, y muchos dicen, o sea, que ya no existe. O sea, y sí existe. Lo que pasa es que el diablo busca atacar de diferentes maneras, de acuerdo a los tiempos también. Hay personas que están incluso aferradas o atadas, tal vez no endemoniadas como lo mirábamos antes, pero sí tal vez en un vicio, en las redes, en la música, o en las parejas, en el noviazgo. Hay muchas formas en las cuales el enemigo ataca a las personas, y me gustaría preguntarle, a raíz de eso también vemos a muchas jóvenes personas que definitivamente están o estamos, podría incluirnos, que a veces actuamos sin el temor a Dios, y a veces no nos importa lo que pueda causar nuestra acción, pero el mundo hoy hace acciones sin importar quién es Dios, o si Dios nos está viendo, no nos está viendo, prácticamente no nos importa, y eso ha traído consecuencias graves a la humanidad. ¿Por qué considera usted, pastor, de que a veces como ser humano el temor a Dios lo estamos dejando por un lado? Bueno, hay varios factores que se podría mencionar. Por ejemplo, uno de ellos es que se ha dejado de inculcar ese temor a Dios. Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 6, le habla a los padres y les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Entonces había toda una orden para los padres para que instruyeran a los hijos en el temor de Dios. Y el pueblo judío, el pueblo de Israel en ese momento, hacía eso. Lo hacían, y todos los niños, los jóvenes sabían sobre el temor a Dios. Y en nuestros tiempos, quizás en un pasado no tan lejano,
quizás cuando nosotros éramos niños, quizás no de la manera más acertada, quizás, pero nuestros padres trataban de inculcarnos el temor a Dios. Y nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y uno, para no ser castigado por Dios, se trataba de portar bien. Y tenía desconocimiento de quién era Dios. Decía, Dios ha de ser algún señor con barba que se enoja cuando uno se porta mal y todo eso. Pero yo no quiero que me castigue, entonces me voy a portar bien. Y uno no se portaba bien tanto o se portaba bien como por miedo a ser castigado. Pero ya después uno descubre que el temor a Dios no se trata de miedo, ¿verdad? Que se trata de tener reverencia a Dios, que se trata de poder honrar a Dios, de no fallarle a un Dios que tanto bien le ha hecho, que no le puede fallar, que yo siento dolor cuando le fallo, porque Él solo me ha dado cosas buenas. Pero hay un problema, las generaciones han ido cambiando, las personas han ido cambiando, y se ha descuidado el papel fundamental de los padres en inculcar estos valores. Porque si el padre no lleva la voz cantante en estos asuntos, el hijo tampoco lo va a hacer, porque no tiene un ejemplo que debe de seguir. Entonces, si el padre y la madre son las columnas principales para que se vayan formando, se vayan edificando la familia, los hijos, los niños, las personas, y si ellos fallan, pues va a fallar el resto. Y eso es así. Hay una gran responsabilidad, y eso no es nuevo. Dios sabía exactamente que si las columnas principales, que son los padres, estaban funcionando bien, el resto iba a funcionar bien. Pero hoy tenemos problemas, porque si ustedes se han dado cuenta, dice el papá, vayan a la iglesia ustedes, hagan esto, pero ellos no toman la iniciativa. Quizás nosotros tuvimos padres que fallaron en algún momento con eso, con esa responsabilidad, con ese punto, porque ellos eran proveedores. Ellos decían, bueno, este cipote tiene que tener comida, tiene que tener calzado, tiene que tener ropa, y era un proveedor, era una persona que estaba pendiente de eso. Pero en el aspecto espiritual tuvieron algunas falencias, y ese punto se sigue marcando hoy. Y por eso tenemos ese problema de la escasez de valores espirituales. Y si los padres no hacen ese trabajo, si ellos no tienen la iniciativa, la gente va a tener influencia mala. Va a tener influencia mala. Hay muchos padres preocupados. Dicen, mire, yo en la casa a este niño, yo no le enseño malas palabras, no le enseño a ser deshonesto. Pero mire que ahora me sale con esto, ahora sale rebelde, ahora me encara. ¿Dónde aprendió? Allá en la calle tiene malas influencias, y si no hacemos algo al respecto, vamos a tener una generación y una sociedad bastante complicada. Sí. Usted mencionó algo importante, pero para poder tocarlo, queremos que disfrute del mejor café de Honduras, Café Arazul, traído desde las montañas de Copán, para que lo podamos compartir en el podcast El Café de la Tarde. Muchas gracias. Entonces disfrutamos del café, claro, de Occidente, ¿verdad? Okay. El Café Arazul, patrocinador oficial del Café de la Tarde. El sabor que nace en las montañas de Honduras. Desde las alturas de Copán cultivamos más que café, cultivamos orgullo hondureño. Café Arazul es un café de especialidad 100% hondureño, tostado en origen para preservar su frescura y llevarte en cada sorbo, directamente de la finca a la taza, hecho con propósito, pasión y excelencia. Nuestros granos 100% arábica de variedades Parainema, Lempira y Catuay reflejan la dedicación de manos expertas y una profunda cultura cafetalera. Nuestro tueste medio realza su dulzura natural, una acidez brillante y un cuerpo perfectamente balanceado.
El resultado, una experiencia que conquista los sentidos, una presentación para cada momento, disponible en molido o en grano entero. Presentaciones de 12 onzas, 1 libra y 5 libras. Desde tu cocina hasta la barra de tu cafetería, Arazul tiene el tamaño perfecto para ti. Y también para compartir con nuestro invitado especial en nuestro podcast El Café de la Tarde. Usted mencionaba, Pastor, la parte de inculcar los valores espirituales, sobre todo esos valores que incluso el amor, la fidelidad, la compasión son valores bíblicos, pero más sin embargo son muy importantes en la humanidad, que recurre también a los valores en general que nos enseña el mundo a nosotros. Y tocando usted esta parte de inculcar valores, me atrevo a preguntarle, usted como pastor, ¿considera la propuesta o la iniciativa de ley que tiene el Congreso Nacional, donde su postulación es poder introducir a los centros educativos una Biblia con el fin único de promover valores éticos y morales, en todos los niños, desde la edad más pequeña hasta la más grande, debido a la falta de valores que pues prácticamente se han perdido, ¿verdad? Por el tema de costumbres, por el tema de práctica y por la cuestión de que se han introducido otras temáticas al eje educativo, pero haciendo a un lado la parte de los valores espirituales, sabiendo que la educación es laica. Todo aquello que va a ayudar a la sociedad a mejorar, a tener un mejor fundamento, a edificar sobre base sólida, yo creo que es bienvenido, ¿verdad? Ha habido mucha discusión en esto. Hay un sector que sí lo aprueba, algunos otros que no. Pero yo sí creo en que los valores bíblicos transforman vidas y que nos ayudan. Mucha gente se está preguntando cómo va a ser, quiénes van a hacer esto, cuál será la dinámica que se va a usar. Comentaba con unos amigos hace unos días y hablábamos de esto y pensábamos un poco, quizás la Biblia se puede llevar a los centros educativos haciendo énfasis en eso que hoy estamos hablando como valores. Porque alguien me decía, y si alguien sale predicando y sale haciendo, le digo, es que allí también depende de la formación de la persona que lo hace. Porque si nosotros nos enfocamos desde valores, yo creo que lo necesitamos. Lo necesitamos como ciudadano, como pastor, yo estoy de acuerdo en eso. Y ojalá Dios nos permita que los valores bíblicos vayan influenciando, vayan cambiando la vida de la gente, especialmente de la juventud, porque cuando nosotros somos transformados, como Pablo le decía a la iglesia en Roma, en Romanos 12, 1 y 2, les decía: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces comienza por la mente. Cuando tenemos una mente transformada, vamos a tener una vida transformada. Tendremos la oportunidad de tomar decisiones más acertadas. Vamos a tener mejores familias, mejores matrimonios, vamos a ser mejores ciudadanos. Es complicado cuando hay debate, cuando hay sectores que están opuestos a esto, pero sí, yo considero que es muy importante, porque la juventud, la niñez está llena de antivalores, y son los valores morales, espirituales, cívicos, los que nos pueden dar un giro y podemos tener transformación. Sí, justo muchas noticias resulta de que hay tanto pastores en Honduras como sacerdotes que están en contra de ello.
podríamos llamarlo el tema doctrinal, ¿verdad? Cada religión o cada grupo tiene su diferente doctrina. La santidad tiene una doctrina muy diferente, por decirlo, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Adventista o a otras sectas que pueden haber a nivel nacional, ¿verdad? En nuestro país. En tal caso fuera y se aplicara a la Biblia, ¿cuál cree usted que sería como la versión ideal para poder llevársela a los niños? Porque sabemos que la Biblia católica como tal viene bien directa del latín, y la Valera es bastante complicada también de entender, pero para que no se transgiverse el tema de la doctrina, el tema de inyectar religión, porque así lo ven muchas personas en el uso de la Biblia en los centros educativos, ¿cuál considera usted que podría ser la mejor versión para llevarles el mensaje de Dios sobre los valores a los niños, o la herramienta necesaria para decir no es una Biblia? Hay ciertos versículos bíblicos, hay ciertos capítulos que sí se pueden tocar. Es interesante ya hablando de versiones, porque como usted lo mencionaba, la Reina Valera 1960, que es una de las más usadas, tiene un lenguaje que muchas veces no es muy entendible al lector. Quizás tiene que recurrir a un diccionario para poder definir algunos términos, pero hay algunas versiones, la nueva versión internacional, hay algunas otras que han sido adaptadas para que la gente lo pueda entender mejor. Entonces, como lo mencionaba antes, yo creo que aspectos doctrinales no se deberían de tocar con los niños, especialmente porque ellos no tienen ese acercamiento con la Biblia. Incluso personas que por muchos años van a las iglesias, les cuesta mucho. Entonces allí tendría que ser una versión o personas quizás especializadas que trabajen en elaborar un manual de valores, como lo hacemos en las iglesias, por ejemplo, con los manuales de discipulado que nosotros llamamos, que le estamos enseñando la Biblia incluso a gente que no sabe leer ni escribir, pero se lo estamos presentando de una manera que lo pueda entender, que lo pueda vivir. En el caso de los niños y jóvenes, pienso que se debe de elaborar un manual que hable precisamente de valores, que se enfoque en ese sentido, porque si ya nos metemos a temas doctrinales, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes enfoques y se entraría en conflicto. Pero si hablamos ya precisamente de valores, yo creo que todos sabemos que los valores son importantes, que los valores son necesarios, y si se lo explicamos de manera que el oyente lo entienda, creo que vamos a hacer un buen trabajo. Sí, podríamos poner como ejemplo, ¿verdad?, el tema de la humildad como uno de los valores y principios tanto espirituales como personales, diría yo, en tal sentido. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, podría ser como un ejemplo, vaya, en este caso de este valor, ¿verdad? El tema de la humildad, lo que él realiza con sus discípulos, siendo él el hijo de el Dios Todopoderoso. Sí, es todo lo necesitamos. La humildad es un valor que todos lo necesitamos, y ese ejemplo que usted cita es extraordinario, porque Jesús hace eso para ponerse de ejemplo de humildad y de servicio. Era una costumbre del tiempo, de la cultura del momento, que cuando alguien llegaba a una casa se le lavaban los pies, pero lo hacía la persona, lo hacía un esclavo. Lo hacía un esclavo. Por eso los discípulos se sorprenden cuando miran a Jesús haciendo eso. ¿Cómo es posible que el maestro esté haciendo semejante cosa si quien debe de estar haciendo eso es un esclavo? Pero lo que Jesús estaba enseñando era eso, precisamente, poder servir, poder rebajarse hasta lo sumo, poder ser humildes. Sí. Y qué interesante, pastor, porque ahí nos damos cuenta lo bonito que es la vida y lo malo de cómo nosotros hemos tratado de vivirla, ¿verdad? O sea,
la palabra de Dios es la palabra de Dios y no tiene un adoctrinamiento. Y eso es importante que las personas lo sepan, que la palabra de Dios no viene dirigida para una religión, viene dirigida para el ser humano. Y no puede una religión atrapar su versión, sino que la palabra de Dios fue hecha para sus hijos, que somos nosotros. Y es necesario, en el tema que usted tocaba, Ligdania, de por qué la Biblia debe de entrar a las escuelas, déjeme decirle que una de las cosas que está pasando en el ser humano es la mala toma de decisiones. Hemos visto jóvenes en las drogas, jóvenes en maras y pandillas, jóvenes haciendo cosas indebidas, y a cada diario vivir vemos jóvenes, personas adultas de cualquier edad, a cada momento tomando malas decisiones. Malas decisiones que lo están llevando a tener consecuencias graves. Y aquí era donde nosotros, cuando iniciamos, pastor, que le preguntábamos por qué el ser humano también está perdiendo el temor a Dios. Entonces, y como está perdiendo el temor a Dios, está tomando malas decisiones. Y eso es parte de la vida, porque creo que si usted, Daniel Lemus, tiene un hijo, ¿usted le gustaría que su hijo fuese sabio, fuese inteligente, tomara buenas decisiones? En mi caso lo mismo, y sé que muchos padres que nos están viendo anhelan que sus hijos tome sabias decisiones y sea una persona sabia, tenga sabiduría. Ahora, si nos vamos en la Biblia, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, si como padres no inculcamos el temor a Dios, vamos a tener hijos torpes, hijos que se le rebelen al papá, hijos que quieran hacer lo que se le pegue la gana. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, y que todo lo que estamos viendo es precisamente por no enfocarnos en esa palabra que es la que nos guía. O sea, si nosotros habláramos de los valores que usted mencionaba, Ligdania, nos vamos a dar cuenta de que los valores morales que hoy conocemos y que nos enseñan en la escuela, en muchas instituciones, son desligados de la Biblia. Y yo sé que el pastor acá pues no me va a dejar mentir cuando hablamos de no robarás. En la escuela nos enseñan la honradez. Pero ¿de dónde sale la honradez? La honradez viene de ese mandamiento que dice no robarás. Entonces nos damos cuenta de que todo va relacionado con la palabra de Dios. Y por eso hablábamos con el pastor de que estamos tomando como seres humanos malas decisiones, en primer lugar porque ya el pastor mencionaba, temor a Dios no es miedo, es respeto, es reverencia, es saber que lo que yo hago, hay alguien que me está viendo, que me está vigilando, porque todos queremos tener a Dios en los malos momentos. Y yo sé que el pastor ha vivido esos momentos en su iglesia donde le dicen, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, porque estoy mal. Pero a veces, cuando estamos bien, como que si Dios no existiera, ¿verdad? A veces pareciera que Dios fuera una ambulancia donde solo lo ocupamos cuando estamos necesitados. Sí. Y nos damos cuenta de que Dios nosotros tenemos que tener ese temor o esa reverencia, porque tenemos que entender de que Dios está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y ahí es donde me gustaría preguntarle al pastor, ¿cuáles son los efectos de una persona cuando se aparta de Dios? Porque sabemos que hay muchas personas que incluso se han apartado, que están viviendo cosas y se preguntan por qué. E incluso le han preguntado, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero ¿cómo saber, pastor, en este caso, entrando ya en un tema muy importante, que a los padres les queda claro? El primer tema, Ligdania, es inculquemos el temor a Dios a nuestros hijos, y de esa manera nuestros hijos van a ser sabios. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta, pastor, si verdaderamente estamos apartados de Dios, y cómo podemos buscarlo? Es interesante porque todos nosotros sabemos que tenemos necesidad de Dios y estamos conscientes. Si usted le pregunta a la gente, dicen, ¿usted necesita de Dios? Claro que necesito de Dios. Y la gente sabe que anda actuando mal y sabe que necesita de Dios.
Y usted preguntaba, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos alejados de Dios? Pues es que cuando la gente se aleja de Dios, una de las cosas que provoca es que se vuelve insensible y a veces se vuelve, digamos, duro de corazón. Y hay una situación, por ejemplo, a uno en la casa siempre de alguna manera le inculcaron el poder congregarse. Puede ser que le dijeron, usted tiene que ir a misa, usted tiene que ir a un culto, tiene que ir a una reunión de jóvenes o a una escuela dominical, pero siempre la gente sabe que hay que congregarse. Y en esos momentos de congregarse, de compartir con los demás, uno experimenta esos tiempos bonitos de gracia, de presencia de Dios, de refrigerio de Dios, pero alguna circunstancia posiblemente lo alejó, lo orilló y se terminó alejando de esas disciplinas espirituales y luego se acomodó a la vida por alguna distracción. Y fíjese que hay cosas en la vida que nos pueden distraer, que no son malas, que no son pecados, pero que nos pueden alejar de Dios. Puede ser el trabajo, puede ser algún deporte incluso, cosas que nos pueden alejar. Entonces ya después la persona se va acomodando, se va alejando de las disciplinas espirituales y ya no le importa mucho, pase lo que pase. Y puede actuar mal, se puede empezar a portar mal, a hacer cosas que sabe que no están bien y ya no siente que falló. Dice, bueno, pasó, es normal, otros hacen peores cosas. Y se vuelve insensible y puede ir en descenso en su vida de espiritual, en su vida de valores, hasta que llega un momento de que se cauteriza su corazón y pase lo que pase, se siente bien. Y tiene que actuar Dios en esa persona, como la misma palabra lo dice, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer las cosas por su buena voluntad. O a veces tenemos que vivir un episodio amargo, duro de la vida, donde Dios nos recuerda que dependemos de Él y que necesitamos volver a Él. Sí. Y a mucha gente le ha pasado y ha sido duro como la gente ha vuelto a Dios, golpeados por la vida, con las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado, pero la gracia de Dios es exageradamente inmensa, que a pesar de todo lo que el ser humano ha fallado o hemos fallado, Dios nos sigue recibiendo, como lo describe la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces no podemos como abusar de la gracia o decir, no, de todas maneras Dios me va a recibir. Yo creo que en un momento debemos de reflexionar que todos necesitamos de Dios, y los que estamos tratando de buscar de Dios, seguir haciendo el esfuerzo, como el profeta Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Sí. Sí. Qué interesante. Y pues para seguir hablando un poquito más, vamos a seguir disfrutando de nuestro café Arazul y queremos comentarle a nuestros amigos acerca de Internet Quality Network. Quality Network, innovación, servicio, calidad y rapidez. Estamos en todo el sector fronterizo, brindándote la mejor conexión. Quality Network te ofrece internet residencial, internet corporativo, megas dedicados. Contáctanos hoy mismo al 9797-9706 o al 8944-1091. Quality Network, conectando tu mundo. Bueno, y qué interesante lo que usted mencionaba, pastor, el cómo nosotros, lo terrible que es alejarse de Dios, ¿verdad? Ya usted lo mencionaba, que a veces uno como ser humano no siente, al momento usted no siente la separación. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Así es. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Y aquí era un punto muy importante que usted mencionaba, pastor, el cómo nosotros nos vamos haciendo insensibles y fríos, duros. Y ahí es donde nosotros llegamos al punto donde vemos a personas, dígase pandilleros, asesinan a otro y como que nada.
O sea, son capaces de causarle dolor a otra persona y no les importa. Y ahí nos damos cuenta de que el temor a Dios se ha perdido, porque aunque Dios nos esté viendo, no nos importa. Hacemos tantas cosas dañando la integridad o la vida de otra persona. Por eso es importante. Dios siempre, entre más dependamos de Dios, mejor van a ser las cosas. Porque creo que Dios nos ha enseñado desde el principio de la historia a depender única y exclusivamente de Él. Y eso es importante, porque imagínense, Lick, Dania y Pastor, que a nosotros nos obligaran a depender de Dios. Fuera maravilloso, porque Dios a nosotros nos dio un libre albedrío, y a veces hemos abusado de la gracia, Pastor, como usted lo mencionaba. Hemos abusado de ese libre albedrío, y precisamente por eso hoy vemos a las personas creando su propio mundo, creando sus propias leyes, creando sus propias modalidades, que incluso van en contra de la voluntad de Dios. Y hemos visto en el mundo situaciones donde mucha gente lo celebra, pero nosotros sabemos en el interior que son cosas que no le agradan a Dios. La situación es, Pastor, ¿por qué el ser humano tiene el comportamiento o el hecho de simplemente, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cree en Dios? Y le va a decir sí, creo. Pero hay algo bien difícil y bien fuerte, que siempre dice que el hijo hace lo que hace el padre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que tenemos que volver, como creo que fue el apóstol Juan que le habló a las iglesias y le decía que han sido muy bien, o Dios nos habla a nosotros: trabajas bien, tenés una bonita familia, tenés un buen trabajo, pero dice, te has olvidado de tu primer amor, te has olvidado de ese primer amor, y ese primer amor, como lo hemos olvidado, hemos fracasado. Qué triste ver, Pastor, usted lo mencionaba, qué triste ver a personas que han buscado a Dios, se retiraron de Dios con sus dos brazos y regresaron a Dios sin un brazo. Se retiraron de Dios con los dos pies y volvieron a Dios con uno solo, porque lo perdieron en andar haciendo cosas indebidas. Entonces, Pastor, hoy vemos a personas, hoy vemos a jóvenes hundidos en la depresión. Vemos a personas hundidas en situaciones en pasiones vergonzosas. Creo que la misma palabra lo dice, que también al apartarse de Dios caemos en pasiones vergonzosas, y que el mismo mundo quiere sacar o quitar esas pasiones con otras situaciones, pero lo que están evitando es que esa respuesta sea Dios. Y creo que usted, Pastor, no me deja mentir. Un joven está en la depresión y le crean profesiones donde le dicen: vaya usted, acérquese a esta profesión para que le dé solución a su problema, pero nunca le dicen busque de Dios. Hay una persona que pueda que tenga una enfermedad terminal, le recetan los mejores medicamentos, le recetan los mejores hospitales, pero nunca le recetan a Dios. Pastor, ¿por qué cree que estamos llegando a estos tiempos? Es a veces como que no hemos tomado en serio el hecho de que nosotros somos seres que dependemos de Dios. Mire, la humanidad sabe que ha sido creada con una dependencia de Dios, y en los lugares donde todavía hay tribus y todo eso, ellos tienen sus dioses porque saben que deben depender de una deidad. Nosotros sabemos que debemos de depender de Dios, pero como que si echamos un vistazo a nuestro pasado, nos daremos cuenta como que antes
como que respetábamos mejor las cosas espirituales, como que teníamos un poco más temor de Dios, porque uno lo acostumbraron a llevarlo a la iglesia, iba a la iglesia, trataba de poder reverenciar a Dios, las cosas de Dios, y ahora como que hemos aflojado un poco en eso, como que ha bajado el nivel. Ya la gente, incluso en una actividad cultica, religiosa, se distrae con el celular o con alguna otra cosa, y eso no se miraba antes. No se miraba antes. Entonces es allí donde creo que nosotros como líderes necesitamos seguir hablando, seguir dando ese mensaje que Dios merece reverencia, merece honra, merece respeto en todo lugar, en todo momento. Uno tiene que saber que si está en la iglesia o está en otro lugar, Dios está allí, y que está frente al rostro de Dios, y que debe de igual manera mostrar esa honra, ese respeto, esa reverencia a Dios, porque Él lo merece. Y si hacemos eso, vamos a también, por ende, respetar a las personas. Jesús dijo en una ocasión que había que amar al prójimo como a uno mismo. Primero comienza diciendo que hay que amar a Dios, después amar al prójimo como a uno mismo. Cuando le respetamos la vida a una persona, estamos mostrando eso. Cuando respetamos a una persona, estamos mostrando eso. Cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos este cuerpo que Dios nos ha dado, estamos honrando a Dios también. Porque en algún momento he escuchado decir a alguien: esta es mi vida y a mí, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, pero no se da cuenta que vive porque la gracia de Dios así lo permite. Nosotros solo somos administradores de esto que Dios nos ha dado. Entonces, no debemos de aflojar en ese punto de seguir diciéndole a la gente, a los niños, el Dios de hace muchos años es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora. Por lo tanto, merece el mismo respeto, la misma honra, y es el mismo Dios que nos puede cambiar, es el mismo Dios que tenemos que honrar. Y seguro que si seguimos insistiendo en eso, buscando las formas de cómo todos puedan entenderlo, eso no se va a perder, porque hemos perdido mucho de esos valores espirituales que nos damos cuenta que nos hacen falta. Y viene una generación, viene otro contexto donde será más complicado. Más complicado, sí. Usted mencionaba el término iglesia. Creo que ese término ha traído mucha confusión. ¿Iglesia es una construcción de 4 paredes o es nuestro ser como seres humanos? Esa cuestión, como que estamos acostumbrados a decirle iglesia a lo que usted dice, una construcción de 4 paredes, pero en sí nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Yo recuerdo para la pandemia que se cerraban los templos y todo eso, y había gente que no lo hizo, y decían: ¿por qué usted no abre la iglesia? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué usted no? Y le digo, la iglesia está activa, y ahora mucho más activa, porque está en todas partes y están haciendo lo correspondiente. Bueno, la iglesia somos nosotros. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a decir la iglesia a un auditorio, a un lugar donde nos congregamos, pero en sí la iglesia somos nosotros. Sí, es bueno aclarar eso, porque normalmente para las personas que no han recibido a Dios en su corazón, siempre existe esa terminología, ¿verdad? Iglesia es la construcción en 4 paredes. Pero para ir avanzando, porque el tiempo ya nos restan poquitos minutos, queremos hablarle nuevamente a cada uno de ustedes acerca de Café Arazul. Café Arazul, de Copán al mundo. Presente en Honduras, Camasca, Mundo Escolar, Ecofinca y Restaurante El Barranco. Lempira, Mate Café. San Pedro Sula, The Corner Coffee Bar. En Estados Unidos, Sterling, La Migueleña, Market, Dulce Tentación Bakery y Roanoke. En El Salvador, Don Miguel, Bristo Café en Concepción de Ataco, Aguachapán.
Donde haya una taza de café al azul, hay un pedacito de Honduras. Conéctate con nosotros. Síguenos en redes sociales como Café al Azul. Contáctanos a nivel nacional 92 60 49 70. Sector fronterizo Intibucá 33 56 89 77. Y Estados Unidos, código 1 703 662 37 99. Café al Azul. Pastor, yo tengo una curiosidad y pregunta, porque los que conocemos de Dios, pues obviamente tendríamos que entender, ¿verdad? En la actualidad, en las últimas semanas, ha revolucionado, ha sido un boom en las diferentes redes sociales, que es lo que ahora muchos jóvenes y adultos consumimos más. Es el tema de las modas, donde no sé si usted ha escuchado el término Terian, donde la persona se considera un animal. ¿Qué nos dice Dios referente a querer adquirir tanto una identidad que no es nuestra, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él y nos abrió un mundo muy bonito, muy diferente, donde no existe una comparación de ser una persona a ser un animal? Lo que veníamos diciendo, cuando no tomamos en cuenta a Dios, lo decía el ingeniero, el enemigo produce una influencia donde hacemos lo que nos gusta o lo que otros hacen. La Biblia dice que cuando no tomamos en cuenta a Dios, ya adquirimos esas conductas de cuadrúpedos, dice, de animales, conductas vergonzosas. Y alguien puede decir, pero eso ya lo he escuchado y todo eso. Pero es que no podemos negar esa realidad. La ausencia de Dios en la mente del ser humano, en el corazón del ser humano, nos lleva a tomar decisiones que para nosotros pueden parecer correctas, para nosotros pueden parecer buenas, como la misma Biblia lo dice, que hay mucha gente que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Dice, no, yo estoy en lo correcto. Y el libre albedrío, como usted lo mencionaba, permite eso. Pero la ausencia de Dios causa estragos en el ser humano. Y lastimosamente tenemos un boom ahorita con eso. No sé qué sufrimiento pasan los padres, las familias de esas personas, pero me imagino que es terrible. Pero estamos a tiempo nosotros de seguir firmes en aquello que hemos creído, en nuestros valores, en esos principios eternos, y no darle lugar a modas e influencias que no nos edifican, que no nos convienen, que no le dan la gloria a Dios o que pueden provocar conflicto. Sí, muy interesante, pastor. Y ante eso, una pregunta más para ir terminando también, que es la moda referente al amor, referente a la amistad. ¿Cuál sería su mensaje para todos aquellos jóvenes, incluso adultos, que ven el valor del amor como negocio y sobre todo ven el valor del amor como algo manipulable? La Biblia habla de ese texto que le estaba mencionando, cuando se le preguntó a Jesús que cuál era el principal mandamiento. 613 mandamientos había en la ley, y la persona que preguntó los conocía todos. Y le preguntan a Jesús por tentarle, y él dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día la cuestión del amor se ha convertido como en algo como negocio, como usted lo mencionaba. Pero el amor es algo tan puro. El amor es algo que debe ser una convicción, no tan solo un sentimiento. Porque uno dice, siento amarte, siento bonito, pero un momento ya no siento nada. Pero debe ser una convicción. Y debemos de seguirlo así, como un valor, como un regalo de Dios, porque Dios es el máximo ejemplo.
la Biblia menciona del amor ágape, que es el amor genuino, puro, desinteresado de Dios, el amor filios que se aplica a los amigos, el amor eros que se aplica al matrimonio, esos tipos de amor. Entonces no debemos de usarlos como un negocio, sino como algo lindo, tomado como un sentimiento, pero también como una convicción que Dios nos ha amado, que nosotros tenemos la oportunidad de amar y avivar eso que hay en nosotros. En el capítulo 13 de 1 Corintios, al final del capítulo, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, démosle el lugar, démosle el sentido, el significado que el amor representa, y estaremos mejor como familia, como matrimonio, como sociedad. Así es, y creo que es importante también, yo creo que cuando nosotros escuchamos la palabra amor, siempre se nos viene a la mente algo bonito, ¿verdad? Algo apasionado, algo romántico, pero el amor también es parte de cómo sufrimos a la par de otra persona, cómo apoyamos a otra persona, cómo también Jesús sufrió por amor a nosotros, ¿verdad? O sea, ese sufrimiento que vimos en la cruz fue amor. Y es probable que yo le diga a alguien, yo la amo, pero le puedo decir la amo, pero ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por esa persona? Entonces hay que ver el amor desde ese punto, hay que ver el amor desde esa perspectiva, porque el ser humano pues aparentemente estamos llegando a un tiempo frío donde ya no me importa qué le pasa al vecino, ya no me importa qué le pasa alrededor. Y precisamente también ahí vemos que el amor en nosotros se enfrió. Usted mencionaba el tema de los mentados Terian. El aceptar lo que ellos hacen es parte de no tenerles amor, porque si yo los amaría, yo tengo que entender que lo que están haciendo es incorrecto. Y lo mismo pasa en los hijos. Dice que el buen padre ama a sus hijos, pero el amor también implica corrección, implica castigo, porque no solo a veces, si no entienden con el regaño, pues el castigo también lo suplementa. Y creo que Dios a eso nos manda. Hemos conocido a un Dios en la Biblia que fue amor, pero también conocimos a Dios que cuando el ser humano desafió su gracia, también los destruyó. Entonces es bueno entender que la palabra amor van dos pasos muy importantes, que es: yo amo de la manera perfecta, pero también amo de la manera en que corrijo. Sí, tiene que ver. Eso no se puede separar. Nosotros lo hemos experimentado con nuestros padres, y como la Biblia lo dice, cuando alguien es disciplinado, pues no le gusta, no celebra, no se ríe, que qué bueno que me disciplinaron, pero los resultados son grandes al final, y lo entiende después uno. Así es. Bueno, muchísimas gracias, pastor, por su visita a nuestro podcast El Café de la Tarde. Creo que nos hemos quedado muy cortos en tiempo, y sobre todo la plática ha sido muy interesante, muy productiva, siento yo, para muchos, para nosotros también. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Radio Frontera. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Ha sido una plática muy buena, disfrutando del rico café también, y gracias por darnos la oportunidad de hacer uso de estos medios y transmitir un mensaje positivo. Pastor, antes de despedirnos, ¿verdad? Si usted le puede mandar un mensaje. Yo sé que hay muchas personas de Concepción que están conectados a la transmisión y que también esperan un saludo. Lo han estado saludando allí en el Facebook, y también esperan un saludo de su parte. Pues un saludo muy especial para todos los que han estado a través de Facebook, a todos los radio oyentes en los diferentes lugares. Un saludo muy especial de su servidor y amigo Moisés Hernández. Gracias por estar siempre pendiente de estos contenidos. Gracias a usted, y no nos despedimos sin antes pues brindarle lo que es un regalo de parte de el delicioso café que ya probó, y esperamos le haya gustado. Café Arazul. Para que lo disfruten.
Muchas gracias, seguro que sí, lo vamos a disfrutar y lo hemos disfrutado acá, junto con usted ha sido muy ameno estar en este espacio. Así es, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en casa, gracias al ingeniero Francis Lemus, al pastor por su visita a Radio Frontera 95.1. Esto fue una edición más de nuestro podcast El Café de la Tarde. Buenas tardes a todos. Pero la conversación continúa. Gracias por compartir este espacio con nosotros en el Café de la Tarde. Te esperamos en la próxima emisión con más temas actuales, más invitados y el mismo sabor de siempre, buena charla y un buen café.